Hola hermanos, les habla Neo. Para el día de hoy voy a compartirles la primera parte de una serie de videos que voy a estar subiendo. Tal vez vaya a quedar en 3 o 4 partes, aún no lo sé. Pero bueno, hace un tiempo subí un video en mi cuenta secundaria GoMeTo acerca de varios temas, más que todo sobre el clima el cual nos encontramos en la actualidad. No estaba seguro si subirlo en mi cuenta principal y luego pues el video tuvo bastante éxito, entonces decidí convertirlo en esta serie de videos, haciendo unas cuantas modificaciones y pues lo he titulado ¿Es MGTOW parte de la conspiración? Y creo que muchos nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? Si de alguna forma estamos relacionados con todo esto que está pasando en el mundo ahora. Y pues la respuesta corta es no, pero claro, eso no va a dejar a muchas personas satisfechas, entonces he trabajado para deconstruir el problema de la manera más compacta posible, diría yo. Ya sabes que siempre nos acusan de que somos la contraparte del feminismo y bueno, no somos un movimiento, no estamos subvencionados por nadie, no nos organizamos, no hay líderes, no hay representantes, pues lo único que podríamos tener tal vez son referentes en YouTube o en algunos foros también, pero nadie está por encima de nadie. Claro, no existen subordinados dentro de la comunidad. Somos una filosofía apolítica, nos basamos estrictamente en los hechos, lo que vemos, lo que podemos probar, es decir, la biología, estadísticas, estudios, realidades observables y pues a raíz de ello hemos hecho un análisis costo-beneficio, hemos evaluado la situación y decidimos ser MGTOW. Pero eso está fuera de cualquier ideología política, cualquier doctrina, perdón, cualquier religión. De hecho, en el ámbito de política o de religión, o mejor dicho, de creencias personales, MGTOW es muy diverso, porque eso no tiene nada que ver con la filosofía. Eh, Creo que lo único que tenemos todos en común es que somos antiginocentristas. Entonces dije, bueno, voy a discutir de estos temas libremente, abiertamente, y esta va a ser mi opinión personal. En esta serie de videos estaré hablando desde el punto de vista de Neo, exclusivamente de mi persona, y de esta manera es como veo yo todo lo que sucede. Así que con eso dicho, espero que lo disfruten. Hola hermanos, les habla Neo. He recibido varios comentarios de personas que no saben qué pensar de todo lo que está sucediendo en el mundo ahora. Sienten que no hay una respuesta definitiva y bueno, realmente no la hay. O sea, con estos temas no hay respuestas absolutas a lo que pasa alrededor del mundo, pero al menos podemos repasar algunos puntos clave del por qué estamos todos realmente jodidos. Y bueno, me gustaría que te ubiques mentalmente en Europa del Este. En Rumanía, hace unos cientos de años atrás, lo que te ibas a encontrar era que Transilvania tenía múltiples nacionalidades: húngaros, rumanos, alemanes y gitanos. Estos cuatro grupos coexistieron de manera organizada y pulcra, pero ¿qué pasó cuando los comunistas llegaron a esas áreas en 1933? Y esa fecha es importante, ¿no? Es el año en que Hitler llegó al poder, pues el comunismo se apoderó de muchos países. En Rusia no, porque los bolcheviks ya se habían apoderado de Rusia. Los bolcheviks eran un grupo radical, socialdemócrata ruso, y eran brutales, ¿sí? Ellos masacraron a toda la familia del zar, ¿no? Joseph Stalin, que era presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, a principios de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania y la Unión Soviética invadieron a Polonia. En ese entonces Hitler había firmado un pacto de no agresión con la Unión Soviética. Polonia estaba dividida en dos. Una mitad era controlada por Alemania nazi
y la otra por la Unión Soviética. Stalin, con los soldados polacos que capturaron en la invasión, firmó una orden de ejecución y los asesinaron. Fueron miles de soldados. Así que Stalin, que vino de un partido socialdemócrata, hizo también un genocidio increíble. ¿Ok? Hitler no fue el único que hizo un genocidio de tal magnitud. Pero bueno, mientras eso pasaba en Rusia, el virus del comunismo se estaba propagando en los demás países. Y en 1993 los sindicatos sufrieron un increíble lavado de cerebro para unirse con los comunistas y convertirse al comunismo. Así que Rumanía se convirtió comunista. Ceausescu, bueno, no sé si lo pronuncio bien, pero Ceausescu llegó al poder. Y mira, lo que pasa con el comunismo es que todo es una mentira. Todo el sistema, todo el régimen, toda la sociedad está construida y está sentada sobre aquella fundación, lo cual es una mentira. Entonces, todos los días tú tienes que vivir en esta mentira y debes de creer en esta mentira también. Lo que tenemos en la actualidad no es exactamente un régimen comunista, es algo mucho más sutil, ¿ok? Y esto no quiere decir que el comunismo no existe, aún hay regímenes comunistas, ¿no? Solo toma ver a Venezuela, Cuba, ahora Nicaragua también, pero por lo general en Occidente hay un sistema diferente. Esto que llamamos democracia no es una democracia. En realidad vivimos en una partitocracia o, mejor dicho, estado de partidos. Y esto me lo ha compartido un suscriptor, Elio ES, y lo voy a compartir con ustedes. La partitocracia consiste en una forma oligárquica de gobierno en la que unos pocos partidos políticos, generalmente dos, mantienen secuestrada la libertad política de la sociedad civil. Se caracteriza por la carencia de separación de poderes que se concentran en el dirigente del partido que ostenta el gobierno en cada momento. Tampoco existe representatividad de la sociedad civil. Normalmente los partidos políticos están directamente financiados por el Estado y se les permite recibir donaciones de entes privados, lo que les convierte en órganos, instituciones del propio Estado. La separación de poderes consiste en asegurar la separación entre el poder legislativo y el ejecutivo y mantener la independencia respecto a ambos del poder judicial. De este modo se confía la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos. Cada uno vigilará y controlará los excesos de los otros para impedir, por propia ambición, que alguno de ellos predomine sobre los demás. Esta es la base del sistema presidencialista de gobierno. La independencia del poder judicial se consigue por la elección de los órganos pertinentes por y entre los jueces. La independencia de los poderes ejecutivo y legislativo se consigue por medio de elecciones separadas para ambos, sin la utilización de listas de partido abiertas o cerradas y con candidaturas uninominales por distritos. Ok, aquí tenemos otro texto que voy a leer. Las ideologías modernas son concepciones del mundo. Y ¿cuál es tragedia del mundo y especialmente de Europa? Que ya no hay dos o tres concepciones del mundo como pasó en el siglo XIX. Hoy la concepción del mundo es toda la misma y se llama socialdemocracia. ¿Quiénes son los socialdemócratas? Todos. La izquierda, la derecha, los comunistas, los liberales y, por supuesto, los socialistas. Todos son socialdemócratas. ¿Qué quiere decir socialdemócratas? Que ya no aceptan los valores morales, políticos, culturales, éticos, estéticos y científicos. Han desaparecido por un solo valor que se llama socialdemocracia, cuya principal manifestación es que el mundo se explica como si fuera verdad, como si fuera libertad, como si fuera justicia, como si fuera legalidad, como si fuera justo. El mundo es el como si, o sea, se sabe que todo es mentira, pero se finge que se cree en ello y por eso el mundo es como si todo fuera correcto, construcción que hiciera Hans Weichinger en 1911. Pues bien,
Esa concepción del mundo es la actual ideología y ese como si se llama socialdemocracia. ¿Y qué es la socialdemocracia? Como si las políticas fueran sociales o socialistas, como si el valor de la izquierda tradicional de las clases obreras y proletarias estuviera en vigor, como si hubiera proletarios, como si fuera la antigua clase obrera, como si los sindicatos fueran de clase, como si fueran verdaderos, como si los partidos no fueran estatales, como si España y Europa fuera una democracia, como si los jueces fueran independientes, como si los periódicos dijeran la verdad y no la postura ideológica de los dueños de cada partido, ese como si esos valores falsos y ficticios que no se atreven a decir al hombre hombre y a la mujer mujer, porque ambos son la misma cosa, ciudadanos y ciudadanas, miembros y miembros, esa locura de ni siquiera reconocer las identidades sexuales porque hay que decir siempre al lado del o el a, esa es la socialdemocracia, esa es la falsa igualdad, que como no hay igualdad entre hombre y la mujer, todos tienen que decir cuando hablan de los géneros, el uno y el otro, masculino y femenino, gobernantes y gobernantas, como dicen, gobernados y gobernadas. ¿Y por qué no dicen gobernantes y gobernadoras o gobernantas? Es que todo es falso, empezando por el vocabulario. Carlos Villa Excusa. Ok. Si me estás escuchando, este es el sistema el cual muy probablemente tú te encuentres en estos momentos. Helio ha hecho un aporte más y lo voy a leer. Y él dice, el truco de la partitocracia para gobernar como un dictador, pero siendo visto por la población como un demócrata. Lo primero es entender que el poder ejecutivo está para gobernar, para ejecutar lo que el legislativo dicta. El poder legislativo está para elaborar leyes en beneficio de los ciudadanos, que son la nación. El poder judicial está para garantizar el cumplimiento de las leyes. Entendido esto, veamos el truco de estos tiranos. El jefe de cada partido elabora una lista de diputados y la presenta a los ciudadanos. Entonces la gente sale de sus casas y va a votar. Los ciudadanos en esa votación no han elegido nada, ni han elegido presidente del gobierno, ni han elegido a los diputados que teóricamente deberían representarles, y lo único que han hecho es ratificar una lista de diputados impuesta por el jefe de partido. Esos diputados deberán obediencia al jefe de partido que les ha dado el puesto. Por tanto, el diputado primero luchará por los intereses de su jefe y de su partido antes de que el ciudadano al que debería representar, ya que su posición social y dinero los tiene gracias al jefe de partido. Debido a eso, los diputados luego en el Parlamento eligen como presidente del gobierno al jefe de partido que los ha colocado como diputados. Y para cerrar el círculo, los diputados y senadores de los distintos partidos eligen a los jefes de los jueces. Un dictador es dictador porque tiene en su mano los tres poderes del Estado. El partido que llega a gobernar también tiene esos tres poderes en su mano, pero la población no les percibe como dictadores porque dejan que la gente vaya a votar y les da libertades individuales. Y para los ciudadanos eso es democracia. Democracia es separación de los poderes y representatividad. Los diputados del poder legislativo deben ser elegidos directamente por los ciudadanos en elecciones separadas del poder ejecutivo, donde se elige por parte de los ciudadanos al presidente del gobierno. Los diputados así elegidos elaborarán leyes para los ciudadanos y no para los intereses de los partidos como ocurre hoy, y el poder judicial es elegido por los miembros del mundo judicial. La única democracia formal que existe en el mundo es la de Estados Unidos. Es el único lugar del mundo donde hay verdadera separación de poderes. Hay casos de corrupción individual, pero no existe la corrupción institucional o como forma de gobierno que existe en el resto de países del mundo. Tiene deficiencias mejorables, como que los partidos puedan recibir dinero de entidades privadas, pero aún así, siendo la nación más poderosa del mundo, no existe, ni de lejos, la corrupción que hay en Europa o el resto del mundo. Hablo de su política interior. En cuanto a su política exterior, es la propia de cualquier nación fuerte, es decir, tiene una política exterior imperialista, nada nuevo bajo el sol. Así lo hizo el Imperio Romano, el turco, el español, etcétera. Así ha sido y así seguirá siendo. Siempre habrá una nación que predomine sobre las demás. Wow, excelente texto. Bueno,
Así funcionan las cosas, ¿ok? Al Constitucional. Antonio, antes te solicitaba que le explicaras a nuestros espectadores cuáles consideras que son los rasgos distintivos de una democracia frente a esto que algunos llaman democracia y que aquí estamos llamando partitocracia. De acuerdo. El término partitocracia es justo, pero es popular. La definición jurídica técnica de lo que es la partitocracia es estado de partidos. Y esa definición la hizo la jurisprudencia del Tribunal de Bonn. Es decir, no como algo despectivo. Y en España lo trajo el primer presidente del Tribunal Constitucional que murió, trajo el término estado de partidos. Es correcto. Y yo siempre hablo de estado de partidos. Las características, las dos notas, son dos. Las dos notas de la democracia formal o política son dos. Uno, ser representativa. Dos, tener separación de poderes. En origen, ¿qué significa ser representativa? Que las elecciones, no el súbdito, el ciudadano, elija, no vote. Hoy se vota, pero no se elige. Porque quien elige es el jefe del partido que hace las listas. Y ahí el súbdito no hace más que ratificar. Primera condición, tiene que elegir. ¿A quién? Pues solamente puede elegir a una sola persona. Si elige a más de una, eso no es democracia. Falta el requisito de la representación. Las listas y el sistema proporcional son antidemocráticos esencialmente. El único sistema democrático es elección uninominal, una sola persona por cada distrito. El distrito tiene que ser pequeño, no más de 100.000 habitantes. No hay tiempo para explicar por qué. En mi libro tengo explicado todo. Mi libro Teoría Pura de la República. Teoría Pura de la República, que acaba de ser publicado en El Buey Mudo. Eso es. Pues la primera es que el representante elegido sea primero representante de su distrito, antes de ser representante de la nación, ni del Estado. Eso es falso. El que sale elegido por un distrito tiene que ser leal y fiel a su distrito, aunque choque con otros distritos, aunque defienda lo contrario del vecino. Van a la asamblea y cada uno tiene intereses contrapuestos. Es falsa la doctrina de Burke y de Sieyès de que el diputado, una vez elegido, ya se convierte no en representante del distrito, sino en representante de toda la nación. Falso. El que sale elegido representa a los que lo han elegido y como es por mayoría, representa al distrito completo, porque convencionalmente la elección por mayoría se entiende que es el único método de poder representar. Primer requisito, representación. Aquí no hay representación ninguna. En estas elecciones nadie representa a nadie, salvo a los jefes de partido que hacen las listas. Luego eso es... Votamos una lista cerrada y bloqueada en la pero que es que no da lo podemos mismo, elegir. es verdad. Pero él da lo mismo que sea abierta. Si es que si es la lista abierta, en Italia se hizo la experiencia y no votó ni el 3% en las listas abiertas. La lista abierta es igual lo nefasto, lo antidemocrático, lo antiliberal y lo antirrepresentativo es el sistema proporcional. Es decir, las listas cerradas o abiertas. Y la segunda característica, la división en origen de poderes. Desde toda la literatura clásica lo tiene, desde Montesquieu está clarísimo, estudiado. Cada uno aportó lo suyo. Montesquieu la separación de poderes, la separación y Tocqueville la división. Todo ese conjunto de literatura está ignorado por la partitocracia porque ha confundido los poderes. Los poderes no se distinguen unos de otros por sus funciones. Franco tenía poder legislativo, poder judicial y él el poder ejecutivo. Pero eran distintas funciones de un solo poder. Claro. Hoy es lo mismo. Hoy hay función legislativa, función ejecutiva, función judicial, de un solo poder. ¿Quién? El partido que está gobernando. Bien porque ha tenido la mayoría absoluta, bien porque tiene una coalición con otro partido para tener mayoría absoluta entre los dos. Entonces, eso es, no hay democracia si no hay separación en origen de los poderes. ¿Qué quiere decir? Que las elecciones al presidente del gobierno y las elecciones a los diputados tienen que ser elecciones separadas. Y luego tiene que haber un mecanismo de garantía para que no se puedan poner de acuerdo, porque el poder hace que así surge la clase política. Hay clase política cuando los intereses de esa clase son superiores a los que tiene el partido con el pueblo o con sus afiliados.